Bueno, bien. Bueno, para empezar entonces les voy a compartir mi pantalla. No sé si ahí la están viendo bien. Perfecto. Sigue entrando gente. Bueno, como les decía, bueno, vamos a hacer un curso de instalación solar fotovoltaica, donde vamos a ver un poco de requisitos de instalación. La idea es ver también rápidamente un ejemplo de diseño de sistema. Bueno, lo más importante que nos compete es la puesta en servicio del sistema, su mantenimiento, y voy a hacer una presentación del catálogo de productos. Entiendo que muchos de ustedes son instaladores o de ventas, etcétera. Hay algunas partes que obviamente quizás ya las tengan muy claras y voy a tratar de, digamos, de cubrir todo para el que no lo tenga. Así que bueno, nosotros en la marca Más, yo como ingeniero de postventa, yo ya estoy hace un año. Y fui instalador durante muchos años, digamos, 6 años instalándolos, equipos de mast, distintos modelos, baterías, etcétera. Y bueno, después de mucho estar ahí en contacto con los ingenieros de postventa, me terminé uniendo a la empresa y bueno, haciendo justamente todo lo que es garantías, reparaciones, etcétera. Em, para lo que es requisitos de instalación, nosotros tenemos dos tipos de equipos. Tenemos equipos IP21 y IP66. Digamos, los distintos tipos de protecciones que tienen estos equipos. Obviamente el IP66 es un grado de protección mayor. No tendrá, digamos, requisitos más suaves respecto de la temperatura, el polvo y la humedad. Pero bueno, el mayor enemigo hoy de un inversor son estas tres cosas. Aparte de cuestiones que ustedes también conocen como las sobretensiones, etcétera, o las descargas atmosféricas. Por eso, bueno, es muy importante tener en claro justamente cuál va a ser la temperatura, cuál va a ser, digamos, el nivel de polvo y humedad que se maneje en el lugar donde se instala, entender bien cuál es el esquema de conexión a puesta a tierra de México, en este caso, o del lugar donde se haga, si justamente el tipo de aterramiento que lleva el neutro y dónde se realiza, si se realiza nada más en el transformador o dentro del hogar adicionalmente. Y también recordar, bueno, que hay una puesta a tierra que se tiene que hacer tanto del chasis como de los paneles y de las baterías, ¿no? Y dispositivos de protección, estos son justamente los descargadores atmosféricos, los SPDs, que se deben siempre instalar, es recomendable tanto en alterna como en continua. Hay que tener siempre en claro temas de seguridad humana, ¿no? Y prevención de accidentes, de incendios, etcétera. Tener en cuenta que puede haber niños que toquen en el equipo, etcétera. Bueno, cosas que muy importantes de tener en cuenta y no me gustaría repasarlas para, digamos, saber que se las transmití y que las tenemos siempre presentes. Entonces, y bueno, acá mencioné dos cosas más, justamente temas que tienen. De las que hablamos en los grupos de soporte sobre temas de baterías, balanceadores para baterías en serie, o cómo se trabajan los bancos de baterías en paralelo, cuestiones que también hacen después a la vida útil del sistema, sobre todo en su banco de baterías. Entonces, hablando de equipos de IP21, que son la mayoría que ustedes disponen y venden, como los PB18, eh, PB30, 33, 36, todos esos equipos que son, digamos, abiertos, ¿no? Que la placa está a la vista y el aire circula por ella. Son equipos de protección y grado de IP21 y estas son las condiciones ideales, digamos, para su instalación, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la temperatura ambiente, una buena ventilación de la misma. eh, Acá, bueno, tengo un error, considerar espacios con ventilación, no ventilador, perdón. Eh, Idealmente una humedad entre el 10 y 90%. Pueden funcionar con humedad del 100% siempre y cuando después no termine condensando. Si hay mucha diferencia de temperatura entre el día y la noche, quizás la humedad del día a la noche puede condensar en el chasis del equipo. Bueno, ahí sí hay un problema, porque la suciedad más la condensación, que es agua, si el equipo se está mojando con agua salada, por así decirlo. Y bueno, no exponer al sol directo, no colocar, esto es muy importante, no colocar cerca de gases inflamables. Esto, digamos, el inversor siempre tiene un riesgo de generar chispas, arcos, que no estaría bueno que haya gases inflamables en el aire, ni hablar.
Y por último, no colocar sobre madera, sobre todo por un tema de disipación térmica, porque el inversor calienta por detrás. Y bueno, para prevenir que se incendie, ¿no? Si lo tienen que colocar sobre madera, yo les recomiendo que traten de conseguir una chapa y lo pongan esa madera, esa chapa sobre la madera y ahí pongan el inversor. Además, la instalación en donde debería ser, que es en concreto o en metal, ayudan a la puesta a tierra del equipo, digamos, a que su chasis esté conectado a tierra. No instalar a intemperie, no instalar en forma, siempre tratar de instalar en forma vertical, sobre todo por la orientación del equipo en forma vertical, ayuda un montón a la limpieza del mismo, a que el polvo salga por debajo. Por eso los ventiladores apuntan hacia abajo, o sea, extraen apuntando hacia abajo, como para forzar todo el polvo a salir lo antes posible, ¿no? Y bueno, el tema de la salinidad, ustedes la deben conocer, no es menor y requiere un mantenimiento mayor o algún tipo de tratamiento de la tarjeta o de los conectores para evitar su corrosión. Acá quería hacer un poco el énfasis en distintos tipos de esquema de aterramiento, ¿no? Ya sea TT, como tenemos por ejemplo acá en Argentina, o TNC, que creo que es la que se usa en México, si no estoy equivocado. Ustedes me podrán corregir. Y bueno, en Argentina siempre tenemos la puesta a tierra, el pozo a tierra en la fuente de alimentación, que es el transformador. También está en las masas de todos los equipos y además se le debe poner a la masa del equipo del inversor en sí. Uno independiente, siempre recomiendo un independiente para también asegurar que es una buena masa y es nueva. Eso es, digamos, la principal razón, ¿no? Y en el caso, digamos, de TNC, donde el neutro va puesto a tierra, generalmente esto se sugiere hacer a la salida del equipo, sobre todo. A la entrada del equipo debería estar hecho por el mismo transformador. Acá traje un poco ya para hablar de lleno de ejemplos de instalación. Este es un equipo de 5 kilowatts. Acá que tengo uno de 3 y uno de uno. Son todo un poco lo mismo, pero bueno, para poner en común, acá queda bien claro, bueno, que hay que colocar tierra de paneles, ¿no? Tierra también de los protectores atmosféricos de alterna. La batería, bueno, todos tienen que tener sus protecciones. Acá está puesto bueno, con sus distintos amperes, 200 amperes, 63, etcétera. Lo mismo que los paneles. Eso, bueno, instalaciones que yo los conozco a muchos de ustedes y sé que trabajan en estas condiciones, pero no está más dejarlo bien en claro. Lo mismo para un equipo más pequeño, ¿no? Acá siempre tener en cuenta el voltaje a circuito abierto de los paneles para no superar el voltaje de circuito abierto máximo del inversor. Eso muchos lo conocen, igual lo vamos a ver después. Y lo mismo con acá un sistema más pequeño, básico, con batería de gel. Pero bueno, estos son los descargadores que yo generalmente suelo colocar, ¿no? Que ustedes los conocen muy bien, los de continua, no quizás no tanto los de alterna, pero bueno, son también importantes. En los de continua hay que tener bien en claro cuál es el voltaje de circuito abierto para colocar uno acorde, ¿no? Porque hay de 500, de 1000, de 1500 volt de circuito, perdón, voltaje de circuito abierto de paneles, etcétera. Y acá un poco los fusibles. Yo veo que muchos en instaladores usan breakers, o sea, termomagnéticas para las baterías, que también funcionan, tienen un solo detalle que quizás no son tan buenas disipando potencia, y sobre todo si están en un lugar cerrado. Y además, depende del tipo, pero bueno, pueden sufrir algún daño interno a la hora de cerrar por primera vez la batería. Ustedes conocen bien que hay una corriente de ráfaga cuando las baterías se conectan por primera vez a los inversores. Y esas pequeñas, digamos, arcos, a la larga pueden molestar porque dañan los breakers, ¿no? Y los breakers no se les ve dentro. Entonces, lo bueno de los fusibles es que uno los ve bien claramente, sus contactos, a ver si tienen algún problema, y son bastante precisos, digamos. A mí me gusta instalar con fusibles las baterías. Esto es quizás una cuestión más de disponibilidad de lo que haya, pero bueno, en un caso ideal tiene su justificación un fusible mejor que un breaker.
Lo mismo, quería hacer la aclaración de, bueno, cuando ustedes trabajan en baterías en paralelo y las corrientes de carga de esas baterías ya superan los 200 amperes, bueno, es importante y casi requerido tener barras, ¿no? Bus bars, barras de baterías para que la corriente se pueda distribuir lo más pareja posible. No recomiendo para nada hacer guirnaldas, ¿no? Digamos, poner baterías con esta configuración. Sí se puede hacer cuando las corrientes de carga son bajas, o sea, me refiero a menores de 100 amperes. Ahí no pasa nada. Obviamente, si van a hacer conexiones tipo guirnalda, o sea, entre baterías con puentes, recordad siempre que el negativo va por debajo, o sea, por el lado distinto que el positivo para balancear las corrientes, ¿no? Pero siempre que el presupuesto lo permita y el lugar y las condiciones del proyecto, siempre priorizar el uso de bus bars. Eh, Tener en cuenta que las corrientes de carga de batería dependen exclusivamente de la resistencia de los cables, ¿no? No hay un distribuidor de corrientes inteligente en el medio, digamos. Es puramente física, básicamente, o ley de Ohm. Y ya que estamos hablando de baterías en serie, bueno, traigo acá el ejemplo, ¿no? Que me habían preguntado en su momento sobre por qué recomendamos esto, digamos. Esto, digamos, no es una recomendación para baterías MAST o baterías de litio. Esto es una recomendación general para baterías de todo tipo en serie. Considerar que las baterías de 48 volt que se venden en el mercado, internamente tienen este dispositivo para balancear sus 16 celdas de litio de 3,5 voltios. Bueno, así como las celdas de litio tienen su balanceador en el BMS de la batería, esto se podría llamar, ya no es un BMS, pero sí hace una de las funciones que tiene el BMS, que es ecualizar baterías, hablando de baterías de 12 volt, ¿no? Por ejemplo, en este caso, donde tienen 4 en serie. Acá no está dibujado la serie, por así decirlo, pero a ver si yo tengo acá un dibujo, un minuto, de cómo se conectan, ¿no? Este es uno de banco de 24 voltios y acá tenemos esto es un video que está online, ¿no? Este balanceador se usa cuando uno quiere balancear, este es un balanceador de dos baterías. Y si uno quiere balancear cuatro, se pueden poner tres y sigue cumpliendo la misma función. ¿Qué hace un balanceador? Bueno, cuando una batería está llena, deriva la corriente por a través de él para que cargar la batería que no esté llena, básicamente. Entonces, existen balanceadores de dos baterías que sumando tres se pueden colocar en un mango de 48 o están los balanceadores que les muestro acá, que ya directamente manejan las cuatro baterías y ustedes hacen, como siempre, la serie de baterías. Y a su vez, si necesitan poner baterías en paralelo, bueno, lo pueden hacer teniendo en cuenta que la corriente de balanceo, que puede llegar a ser 5 amperes, se va a tener que repartir entre esos dos bancos. Entonces, siempre se recomienda, si va a haber series en paralelo, poner más de estos balanceadores en paralelo, para mantener siempre la corriente de balanceo en un valor significativo para lo que es la capacidad del banco de baterías, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar a hacer un ejemplo de dimensionamiento rápido. No sé si es exclusivamente algo que tenga que ver con más, pero si lo voy a pasar de rápido porque puede ser útil para gente de ventas, si es que hay en el grupo, o nada más para hacer una apuesta en común de una de las tantas formas que hay para hacer esto, ¿no? Esto es un dimensionamiento rápido, digamos, no es ni con simulación ni con la intención de hacer digamos, un cálculo conservador. Al contrario, digamos, perdón, de hacer un cálculo, justamente, esto es un cálculo con bastante, digamos, margen que yo le agrego, o digamos, un factor de margen, por así decirlo, como para estar siempre sobrados, ¿no? Con la energía y no quedarnos cortos. Entonces, siempre recomiendo identificar los tipos de carga, porque depende del tipo de carga, uno va a tener que colocar uno o un tipo de inversor u otro. Recordar que tenemos inversores de baja frecuencia y alta frecuencia y generalmente se los utiliza de la siguiente forma, ¿no? Para cargas inductivas que pueden ser motores eh, o todo lo que es con bobinas o cables muy largos, por ejemplo, yendo hasta alimentar una bomba de agua. Esos generan un efecto inductivo donde la corriente y la tensión se desfasan y en esos casos siempre se recomienda mejor un inversor de baja frecuencia, que son los que tienen el toroide o el transformador interno
bastante pesados, digamos, son equipos que almacenan mucha energía magnética y la pueden entregar muy rápido en los arranques de los motores, etcétera. Y siempre recomiendo tener en cuenta que los motores pueden llegar a potencias de arranque muy, muy altas y como para hacer un cálculo más, entre todo conservador, yo recomiendo que seleccionen un inversor con una potencia 3 veces mayor a la potencia de la bomba que ustedes tienen, por ejemplo, o la potencia total inductiva que ustedes tengan. Y bueno, con capacitiva y resistiva, ahí sí se pueden instalar inversores de alta frecuencia, que son más livianos, que son los PB18, por ejemplo, o todo lo que es PB15, PB19. Todo lo que es 10 y algo son de alta frecuencia y los más pesados son los PB29, 30, etcétera. Y ahí, bueno, esta tabla resume un poco cómo dimensionar o cómo seleccionar el inversor en función del tipo de carga y su potencia, como una primera propuesta de diseño, ¿no? Siempre tener en cuenta que hay equipos de aire acondicionado o refrigeradores antiguos que no tienen, digamos, lo que se llama un circuito de retardo de reinicio pensado para que justamente cuando un motor de refrigerante se queda con energía o sufre un microcorte, puede quedar bloqueado. Y muchas heladeras antiguas lo que tienen para resolver esto es un bimetálico en serie con el motor que se termina abriendo a los 5 segundos. Pero en esos 5 segundos la heladera puede llegar a consumir 1500 watts, cuando generalmente consume 100. Entonces, lo mismo con los aires acondicionados más antiguos, por eso es importante consultar con los fabricantes de estos electrodomésticos si cuentan con la función de retardo de reinicio. Y si no, no hay problema. Estos dispositivos de retardo de reinicio se conocen mucho como protectores de alta y baja tensión. Bueno, eso se lo pueden colocar ustedes a cualquier, digamos, electrodoméstico de este tipo, ¿no? Ya sea con motor, quiero decir, que pueda llegar a molestar cuando hay, por ejemplo, microcortes, bypass, etcétera. Todas esas condiciones donde la carga termina dando alarma en el inversor, ¿no? Y el equipo se protege. Entonces, para ir ya de lleno a lo que es un cálculo fotovoltaico, yo siempre recomiendo relevar los electrodomésticos, su potencia, su cantidad, obviamente, las horas de uso diarios, y hacer una especie de contrato con el cliente de que el equipo, digamos, está dimensionado para este consumo diario, ¿no? Donde ustedes terminan después sumando al final cuál es los watt hora diarios que necesitan para cubrir la demanda del cliente. También pueden sumar la potencia total para tener bien claro cuál es la potencia máxima que tiene que tener el inversor, la potencia de conversión del mismo. Ahí, bueno, siempre yo trabajo como para hacer una cuenta rápida con las horas efectivas, full power, que se llaman, digamos, las horas efectivas de sol, que esto es lo que depende de cada región, ¿no? En Argentina usamos, por ejemplo, para verano, tenemos más o menos 12 horas de sol, por así decirlo, y consideramos que hay 6 horas efectivas. Esto es porque, como ustedes verán, la curva solar es hacemos una campana y uno la puede, digamos, estimar como una curva, digamos, uniforme de potencia constante, cuya área, digamos, es la misma, porque el área bajo la curva es la potencia, en este caso, perdón, la energía. Entonces, donde la misma energía se entrega en estas 3 horas efectivas. Entonces, esa forma de cálculo nos permite de saber luego, cuántos paneles solares vamos a necesitar, porque justamente si uno tiene una demanda diaria y necesita, digamos, generarla en esas 3 horas efectivas, la potencia solar va a tener que ser la demanda diaria dividido las horas efectivas. Y así, digamos, por ejemplo, en este caso vamos a hacer una estimación para invierno, donde acá tenemos más o menos, mm, yo calculo 3 horas efectivas, ¿no? Y entonces acá la cuenta nos da que si un cliente quería 7.750 watt-hora diarios para producirlos durante el día, en 3 horas, la potencia solar tenía que ser de 2.500 watts. Y considerando placas de 550 watt pico, me daba 5 placas. Una forma rápida de hacer una cuenta, calculo que muchos de ustedes la harán así o parecido. Y bueno, después el cálculo de la batería yo lo hago por exceso, o sea, el banco de baterías tiene que cubrir la demanda diaria y le agrego un margen de seguridad de 1,5, con lo cual en el ejemplo anterior yo había estimado que necesitaba un banco de baterías de 11.625 watt horas
Y eso se podía haber logrado con dos bancos de baterías de 48 o sea, de 7500 watt horas, por ejemplo, 50 por 150 ampere horas. Con dos de esos yo ahí iba a tener 15.000 watt horas. Así que estaba sobrado. Con uno me quedaba un poquito corto. Pensá que una batería de 50 por 150 ampere hora tiene 7500 watt horas y yo necesitaba 7750. Entonces siempre hay que dimensionar las baterías con un margen de seguridad. Eso es mi recomendación, ya sea plomo o litio. En plomo el margen de seguridad debería ser mayor, porque no tienen la misma eficiencia que el litio, eso muchos lo saben. Y bueno, la configuración de paneles, un tema, digamos, bastante común que me han preguntado. Y bueno, acá siempre yo, lo primero que les voy a decir, hay que priorizar la serie de paneles, ¿no? Esto es por una cuestión de eficiencia. Recuerden que transmitir energía en alta tensión es más eficiente que en baja. Por eso, siempre priorizar sumar voltaje, poniendo los paneles en serie. Y cuando ya llegamos al voltaje máximo de circuito abierto, como dice acá en la antepenúltima línea de la etiqueta que dice MPTT Voltage Range 30 a 130 volt DC, si nuestros paneles son de, por ejemplo, de 40 voltios y ponemos 3 por 4 12, 120 volt DC, estaríamos bien, pero ya un cuarto y estaríamos muy al límite y no lo recomiendo. Esa es, digamos, la recomendación de no poner las cosas al límite tiene que ver con varios factores. No sé si les habrá pasado, pero a mí sí, instalando paneles en zonas muy frías, que el voltaje de circuito abierto suba y mucho, y donde yo había calculado algo con un 10% de margen, no me alcanzó y tuve que sacar un panel de la serie. Lo mismo cuando hay eventos de mucha radiación solar o poca nubosidad, también en lugares de montaña, en altura, puede llegar a una radiación solar de más de 1500 watts por metro cuadrado, cuando generalmente todos los paneles están calculados o sus características están especificadas para 1000 watts por metro cuadrado a 25 grados de temperatura. Entonces, todos estos parámetros, la corriente, el voltaje de circuito abierto y los cuatro parámetros más importantes de un panel solar, tengan en cuenta que no son constantes, tienen sus curvas que dependen tanto de la temperatura como de la radiación, etcétera. Entonces, nunca deben dimensionar algo al límite. Es una recomendación. Bueno, y siempre tener en cuenta que el paralelo nos va a mandar una corriente, ¿no?, del paralelo que también tiene que estar cubierta por el inversor. Y con toda esa información, ya uno puede, en este orden, elegir un inversor, ¿no? Yo siempre termino eligiendo un inversor por la potencia de carga solar, porque al fin y al cabo los clientes que compran un inversor solar quieren maximizar esa energía y el inversor tiene, digamos, como tiene su potencia de conversión, también tiene su potencia de cargador solar. Y es lo que generalmente termina limitando más un sistema. Entonces, siempre busco el inversor que más potencia solar me entregue, eh, cubriendo, en este caso, yo necesitaba 2500, bueno, elegí uno de 4000. Eso ya me va a definir la máxima tensión en el PTT. En este caso, por ejemplo, el inversor que yo elegiría desde 450 volt de circuito abierto de paneles. Bueno, obviamente con tensión de batería de 48 volt, del tipo alta frecuencia. Y la potencia simultánea era baja, en este caso Bueno, de 700 watts. Al final vamos a hacer un pequeño ciclo de preguntas, así que si quieren pueden ir dejándolas en el chat o las vamos haciendo después de un pequeño corte. Pero por último, el punto 6 quiero recalcar una cuestión muy importante, recordar que las baterías, aparte de tener una capacidad en watt-horas, tienen una capacidad, perdón, una potencia máxima en watts. Que siempre es importante tener muy presente para no superarla, porque en el caso de las baterías de plomo, bueno, no habría problema en el momento que se supera la potencia, porque una batería de plomo puede entregar mucha potencia, pero se puede dañar a largo plazo. Pero en el caso de baterías de litio sí, porque se pueden entrar en protección, alarmarse y sí cortar su salida. Entonces, esto es importantísimo. Ya, bueno, terminé, digamos, con lo que sería selección de inversores y baterías. Y quería pasar de lleno a lo que es recomendaciones de mediciones pasivas y activas, que yo se las voy a comentar un poco ahora, pero después quiero recordarles que tengo hecho varios
quick checklist o unos checklists para que ustedes puedan seguir estas mediciones una por una en una tabla ordenadamente con valores esperados y resultados como para tener siempre, digamos, una guía rápida de instalación. Es la idea. Entonces, bueno, eh, siempre, digamos, recomiendo empezar por mediciones pasivas, me refiero a las mediciones que hay que hacer antes de encender nada y obviamente terminar por las activas. Eh, entonces, lo más importante luego de toda la instalación es entender que se instalaron un montón de cables y se alteraron un montón de, digamos, de cuestiones en los tableros, que es importante asegurarse que estén con su correcta aislación a tierra o con su correcta impedancia, ¿no? Que su resistencia no esté, no sea muy, por ejemplo, en los cables de batería no sea muy alta. Entonces, lo que más me ha sucedido en la experiencia, por eso se los pongo primero, es luego de una instalación solar que los cables fotovoltaicos se pincharon, o sea, tienen fuga a tierra. Ya sea porque los pasaron cerca de algún metal que los cortó, o el ducto los peló, o millones de cuestiones, ya sea por tracción o por flexión, lo que sea, que termina dañando la cobertura del cable fotovoltaico y eso genera una fuga de DC, ya sea a tierra o la estructura de la casa, que termina, por ejemplo, lo que más me sucedió cuando se me arruina la aislación de los cables fotovoltaicos a tierra es que cuando uno conecta el disyuntor de la calle, hay fuga de alterna por los cables de DC y salta el disyuntor. El disyuntor diferencial me refiero, ¿no? El que detecta fugas de alterna. Por eso, a veces es muy indirecta la causa-efecto y se los voy comentando como ejemplos de errores que tienen que ver con problemas de resistencia y aislación. También lo mismo con la resistencia entre neutro y tierra. Esa tiene que ser lo más chica posible, menor a 10 ohm dentro de lo posible. Y lo mismo con la resistencia de los cables de batería, que esta hay que medirla incluyendo todo lo que se le puso a los cables, ¿no? Ya sea los breakers, los fusibles, las barras, y asegurarse que tengan impedancias menores a un ohm. Perdón, un ohm es un montón, al miliohm. Entonces es importante como herramienta, como electricistas o instaladores solares, tratar de tener, digamos, un multímetro, preferentemente un miliómetro o un telurímetro. Y para lo que es mi resistencia de aislación, lo ideal es un medidor de un megaómetro, un medidor de aislación, ¿no? Y ya, para no aburrirlos mucho, siempre verificar todo lo que son valores de AC, sobre todo con respecto a tierra, ¿no? Que el neutro a tierra tenga menos de 10 voltios, que entre fase a tierras tengamos lo que corresponde y estén balanceados, etcétera, etcétera. Bueno, y obviamente entre fase y fase. Y bueno, no podía dejar de ponerlo, pero ya sabemos todos, hay que estar muy atento a la polaridad, tanto de paneles como de baterías, ¿no? Eso es clave. Eh, así que bueno. Ya con esto vamos a empezar a hablar un poco de configuración básica. Ahí admití a dos personas más que faltaban. Eh, Estos son configuraciones básicas para inversores de los más comunes que tenemos hoy, que son los PV18, 19, etcétera. Em, Lo primero y más importante que hay que definir cuando se conecta un inversor, todos lo sabemos, es el tipo de batería y los voltajes de batería, ¿no? Eso es clave, es lo primero y no podemos dejar por defecto esto o sin revisar que esté bien configurado. Eh, yo estoy seguro que voy a decir muchas obviedades en este curso, pero es para hacer una puesta en común y no dejar de mencionarlo, es importante. Y después, obviamente, vamos a los detalles y sus preguntas. Entonces, como muchos saben, en Must, la opción 17, 18 y 19, para lo que es baterías definidas por usuario o baterías de litio, eh, uno, digamos, puede configurar esa tensión máxima de carga, la tensión de mantenimiento o de flotación y la tensión mínima, que es una de las tensiones, digamos, más importantes para que el inversor se apague antes que la batería de litio. Esto es muy importante. Entonces, el valor de 19 tiene que estar por encima del voltaje mínimo que es la batería, el voltaje de shutdown, el voltaje de apagado de la batería de litio. Para lo que son baterías de gel, de plomo o inundadas, también hay que configurar el tipo de batería, pero en ese caso recordar que el inversor ya tiene preconfigurado los voltajes que corresponden a la tecnología de plomo ácido
y no hace falta configurarlos y tampoco y los va a ignorar si ustedes los configuran en opción 17, 18 y 19. Y por último, aclarar que cuando las baterías de litio se han comunicado con el inversor, hay algunos modelos de más que se autoconfiguran. Pero sí hay que avisarle bien y configurarle bien la comunicación con la batería. A ver, un segundo, voy a tomar un vaso de agua. Ahí va, bueno, disculpen. Y por último, bueno, las tres últimas líneas hablan de, terminando con las configuraciones básicas, tensión de salida de alterna, frecuencia de AC en la opción 4 y la corriente de carga de batería, esto es muy importante. Eh, Esto hay que consultarlo en el manual. Recordar que la mayoría de las baterías de litio, no todas, hay algunas más caras que no, pero la mayoría de las baterías de litio, la corriente de carga es la mitad de su capacidad. ¿Está bien? Si tenemos una batería de 100 amperios, se recomienda cargarla a 50 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ya hablando del modo trabajo, los inversores hablando de la serie PB18, por ejemplo. Recuerden que la mayoría de ellos tienen en la opción uno la configuración de cuál va a ser, digamos, el flujo de energía y de dónde se va a tomar prioritariamente la energía para las cargas. Y aquí, bueno, siempre el inversor por defecto arranca en modo UTI, que significa que va a tomar la red y va a quedar conectado a la red y en modo bypass, por así decirlo, donde la red alimenta directamente las cargas. Además de cargar la batería. En este modo, el inversor se convierte en una especie de UPS donde siempre la batería está llena y si queda a espera de que haya un corto de energía para empezar a usar las baterías y los paneles, ¿no? En el modo UTI sí se puede configurar para que los paneles sean la única fuente de carga de baterías, pero bueno, recuerden que el modo UTI siempre deja un bypass establecido entre la red y la carga. Tiene sus aplicaciones, pero bueno, no favorece el autoconsumo, o sea, el ahorro energético, ¿no? Para eso está el modo solar, que es el modo, digamos, justamente que maximiza la energía solar, tanto, digamos, eh, a ver, el modo solar y el modo SBU son bastante parecidos. Siempre que haya sol, va a utilizar la energía del sol para cargar baterías, ¿no? Para darle energía a las cargas. Y el tema es cuando se va el sol. Bueno, la diferencia está en que cuando se va el sol, el modo solar va a ser una descarga, se va a descargar hasta el mínimo, que se configura en la opción 20, y luego de esa descarga va a tomar la red y va a cargar la batería hasta el voltaje configurado en la opción 21 y va a dejar la batería cargada en ese nivel y la carga va a quedar alimentada de la red directa. Entonces, ¿qué tiene la diferencia con el modo SBU? El modo SBU, una vez que la batería se carga, al igual que por la tarde o por la noche, ¿no? Ya terminada, digamos, hecha su primer descarga por la tarde, el modo SBU, una vez que llega al máximo de batería, va a soltar la red y se va a empezar a descargar de nuevo. Entonces, el modo SBU puede que haga dos ciclos de carga y descarga por noche si la batería es muy pequeña. Pero bueno, la diferencia con el solar es que el modo solar queda en bypass toda la noche y espera que el sol salga y que esté disponible por 5 minutos para recién tomar los paneles. Entonces, esto reduce la cantidad de ciclos de batería, por así decirlo. Eh, y por último, el modo SV, que no todos los modelos lo tienen, es un modo que no utiliza la batería excepto en último caso. O sea que durante el día está conectado a los paneles, pero apenas se va el sol ya conecta a la red. Es un modo que utiliza mucho más red que los dos anteriores, pero utiliza mucho menos baterías, ¿no? Bueno, acá un poco lo mismo que dije recién. Es lo que dije recién, pasado en texto. El modo UTI es un modo de bypass. El modo Sol, SBU y SBV es un modo que utiliza la energía solar y la energía de red en función de lo que se haya configurado en las opciones 20 y 21 y en función de la disponibilidad de sol. Eso es lo que está descrito en el manual y yo acá se los traduje un poco para simplificarles. Eh, Después, bueno, algunos me preguntarán, bueno, acá también hay un caso que tiene que ver con la sobrecarga. Cuando el inversor recibe una sobrecarga de consumos, el inversor tiene una opción que se llama Overload Bypass, que va a bypassear, independientemente de la batería, del sol y de todo, va a bypassear hacia red para ver si puede evitar entrar en modo de sobrecarga, digamos, de alarma por sobreconsumo.
Y si la red lo permite cubrir, ahí, digamos, va a volver después a modo solar una vez que ese pico de consumo se haya extinto, por así decirlo, o se haya terminado el sobreconsumo. Ya pasando a lo que es tema de configuración de baterías de litio con protocolo de comunicación CAN, eh, es muy importante, bueno, a seguir estos cuatro pasos. Lo primero es, bueno, ir a la opción 41 del inversor, ponerle el valor cero y luego en la batería, si es que la batería tiene un display, ir y configurar en el tipo de protocolo PBCAM. Esto es lo que se usa para todas las baterías MAST. Sí quiero aclararles que hay una nueva serie de baterías que estos valores ya cambian porque MAST tiene un nuevo protocolo, que en ese caso hay que ponerle la opción 17 y el valor must en la batería. Y ya muchos inversores, ya las últimas o los últimos modelos de inversores y baterías ya vienen con esa preconfiguración y no tienen que modificarla. Pero bueno, yo después les paso esta presentación y cualquier duda me lo vuelven a preguntar. Pero en resumen, con PBK en la batería y cero en inversor funcionan todos los modelos. Después hay otra combinación que también funciona, que es la que les dije, pero bueno, no quería tampoco llenarlos de información. Obviamente, tiene que estar el cable CAN de comunicaciones conectado, con los pines correctamente, digamos, crimpeados, como dice tanto el manual de la batería como el del inversor. Este cable en muchos casos viene incluido, y para verificar que el inversor efectivamente se conectó a la batería, es tan simple como confirmar desde la pantalla del inversor que se ve el porcentaje de batería y la temperatura. ¿Está bien? Con eso ya se pueden asegurar que la batería se comunicó con el inversor. ¿Y qué nos permite esto? Tener una batería conectada con comunicación CAN permite hacer una gestión mucho más eficiente de la batería. Y con esto me refiero a que la batería no tiene una curva de carga y descarga lineal, como verán en este gráfico. Entonces es muy difícil controlar el porcentaje o el estado de carga de la batería, que es lo que se ve en el eje X, por así decirlo, de 0 a 100. Para poder saber exactamente el porcentaje de batería, la batería, digamos, no usa el voltaje eh, para determinar ese porcentaje. Lo que usa es un contador de amperes y va totalizando y sumando, así como un power meter, y calcula, digamos, cuánta energía entró y salió para darles a ustedes un porcentaje de carga. Bueno, eso funciona muy bien, funciona con, bueno, con sus teléfonos celulares, con las baterías de litio, y al tener ese porcentaje exacto, al inversor le permite trabajar, digamos, con otros parámetros, justamente por porcentaje, ahora, que es esto que está aquí. Una vez que ustedes tienen comunicada la batería, recién ahí tienen que cambiar el modo de trabajo en la opción 37 a modo SOC. Y en vez de trabajar con la opción 20-21, que eran por voltaje, ahora empiezan a trabajar con la opción 38-39, que son por porcentaje. Entonces esto permite trabajar mucho más eficientemente la batería, mucho más precisamente la batería, por así decirlo, y bueno, mejorar la eficiencia de todo el sistema, ¿no? Y asegurarle justamente al cliente que el porcentaje de la batería es exacto. Eso es lo más importante. Acá hay una opción 40 también que permite eh, estar todo el tiempo verificando que la comunicación sea correcta y en el caso que el cable se desconecte o por alguna razón, no sé, se lo come un ratón o, o algún roedor, el inversor se apague. Si ustedes no activan esta opción 40, el inversor, en el caso de que alguien le desconecte por mantenimiento el cable de comunicación CAN, va a volver a trabajar por voltaje con la opción 2021. Por eso es importante configurar la opción 2021. Por más de que ustedes no la vayan a usar, es importante dejarla bien configurada, ¿está bien? Y antes lo que les estaba mostrando es un par de ejemplos de cable, ya sea para distintos inversores MAST de la serie 36, 33 y 19. Vean que generalmente la batería son los pines 4 y 5 para lo que es CAN, pero en el inversor va cambiando. Bueno, el P19 usa 4 y 5 eh, pin a pin, pero el 33 también usa 4 y 5 pin a pin, pero usa un RJ11 en vez de usar RJ45.
El 36 usa los pines 5 y 6 y así hay que estar atento a lo que dice el manual del inversor para, digamos, tener el cable correcto. Y ya con esto yo voy más o menos terminando con lo que es configuración y les quería mencionar y recordarles, bueno, que ustedes lo conocen, quizás el data logger que el equipo trae como opción para tener todo, digamos, bien monitoreado lo que son potencias, corrientes, curvas, eh, desde la aplicación que se llama Smart Value, pero también es posible hacerlo desde la aplicación, perdón, del sitio web, disculpen, que se llama Value Clouds, no sé si alguno lo conoce, a ver si lo puedo abrir y se los muestro. Además, desde el sitio web pueden hacer algo muy interesante que es otorgar permisos. No sé, si ustedes son los dueños de la cuenta, ingresan con los mismos datos de acceso desde el sitio web y ahí mismo en la sección de usuarios pueden autorizarle al cliente o me pueden autorizar a mí en el caso de que quieran que yo les dé algún soporte. Entonces ahí le quería mostrar desde dónde se hace eso. Yo tengo algunas autorizaciones hechas, creo que por algunos de ustedes, inclusive, que me ha solicitado soporte. Este es el sitio web donde acá resume, bueno, todos los inversores que tengo, ¿no? En este momento no tengo, tengo unos 10. Acá en Device están listados todos, ¿no? Device list. Y si ustedes ven acá, bueno, en este momento tengo 5 online y algunos que están offline. Acá donde dice user, en español desde usuario, authorization management, le dan clic y ahí ustedes pueden, digamos, crear. Yo no tengo ningún equipo registrado en este momento, pero ahí ustedes pueden entrar y hacer la autorización a un usuario existente o a un usuario nuevo. Entonces, desde ahí puede usted, esta herramienta es muy importante. Le quiero recordar que Mast usa este sistema que se llama Value Cloud o Smart Value desde ya hace 2 años, pero anteriormente teníamos otra aplicación que sigue estando vigente, que se llama Smart ISS y también tiene un sitio web que se llama Desk Monitor. A ver si yo puedo ingresar acá con mis datos. Y este tiene un CAPTCHA. Entonces, aquí como podrán ver, me hace loguear. Bueno, nada, le quería recordar que hay dos aplicativos. Ahí no me está reconociendo el. Bueno, ahí está, ahí entró. Lo mismo, este es una instalación que, bueno, estos, algunos ya ustedes lo conocen, el Desk Monitor es muy parecido al Smart Value. Tienen cambios de estética y alguna funcionalidad distinta, pero dentro de todo son equipos bastante similares, aplicaciones bastante similares. Acá tenemos otro caso. Eh, a ver qué más. Entonces, con esto les quería mostrar. Tengo para ver un video de la configuración Wi-Fi. No sé si eh, quisiera hacer una pequeña pausa de unos minutos y después lo vemos. Igual acá ya traje, perdón, no hace falta. Acá tengo un ejemplo, ¿no? Eh, de la conexión. Sí, lo podemos ver el video. Me gustaría dejarlo más para el final, cuando termine la presentación del PowerPoint. Lo que sí le queríamos también compartir es la aplicación que tienen las baterías Mast, que se llama BMS Tool. Es que es muy importante como herramienta para diagnosticar baterías, para saber por qué se protege la batería, cuáles son las condiciones de las celdas. También permite algunas, bueno, actualizaciones de firmware y se puede acceder tanto localmente como remotamente. Apenas están en la aplicación se la van a encontrar en chino, pero arriba a la derecha acá tiene una inscripción en chino que es cambiar de lenguaje. Al lado del loguito de la batería, ese fue un botón para cambiar de lenguaje la aplicación, ¿está bien? Esta presentación yo las voy a pasar y acá tengo, bueno, justamente, ahora después vamos a ver los videos de las configuraciones tanto del Smart Value como las baterías. Y después tenemos la serie de baterías LP15 para, digamos, monitorear. Estas son las baterías que no tienen comunicación por CAN, pero sí por Bluetooth, como verán. Y también
muy útiles. Estas son las baterías que nosotros llamamos monoblock, que para eso son muy similares a las de plomo, pero son las de litio. Esas baterías, que son generalmente negras o grises. Bueno, tienen aplicativo y por Bluetooth muy útil, se los recomiendo. Y ya que tengo, bueno, voy a cerrar con esto la primera etapa y después paso al catálogo y las preguntas. ¿Está bien? Mantenimiento de sistemas solares. A ver, generalmente por suerte son sistemas con bajo mantenimiento, pero hay, siempre está los efectos ambientales que nos juegan en contra o afectan al sistema de alguna forma u otra. Entonces, enemigo número uno, el polvo. Importante, vivimos en el planeta Tierra, o sea, Tierra va a haber por todos lados. Pero bueno, hay que estar atentos a esto, tratar de buscar reducir el ingreso de polvo al ambiente donde está el inversor. En el caso de que digamos, esto digamos, sea difícil de lograr, entender que hay inversores que tienen mayor grado de protección, que los vamos a ver a continuación, como los PH11, que son más resistentes al polvo. Limpieza de filtros, superficies, conectores, telarañas, todo termina atrayendo insectos que se pueden meter en el equipo. Entonces, limpieza de equipos, siempre dentro de lo posible, apagando el equipo y la batería. Revisión de conexiones cada 12 meses. Después asegurar que por experiencia propia, las vibraciones, los coolers, todo puede llegar a generar algún conector alguna conexión que se afloje, ya sea de batería. Y no solamente, digamos, conexiones propias de la instalación, sino en algunos casos del propio inversor, internas, en la bornera, ahí nomás, justo encima. Entonces recomiendo siempre revisar todas las conexiones, tanto las propias como las que trae el inversor. Bueno, para zonas de alta salinidad, la revisión de corrosión cada 12 meses depende también el nivel de salinidad, puede ser cada menos. Digamos, 12 meses es el máximo. Recomendable cada 6. Y bueno, reemplazo de coolers cada 100.000 horas. Esto en condiciones normales. La verdad que en condiciones de mucha polvo y mucho calor va a tener que ser cada menos. Eh, y ya hablando de tema baterías, recuerden que las baterías que no están en uso requieren una carga cada 6 meses. Me refiero a baterías que están en depósito, sobre todo. O baterías de clientes que las usan como respaldo y no le hacen un uso periódico. Siempre es recomendable hacerle alguna descarga semanal a las baterías. Pequeña, ¿no? Pero al menos lo mínimo que les tengo que pedir es que cada 6 meses revisen su stock de baterías y recargarlas al 90% porque las baterías tienen su autodescarga, no solamente por cuestiones de la tecnología de litio, sino porque tienen un BMS conectado que tiene un pequeño consumo, porque tiene siempre o el Bluetooth o algo activado. Igualmente el Bluetooth no es el Bluetooth de alta potencia, es el BLE, es el Low Energy Bluetooth, pero eso a la larga puede generar una descarga de baterías que, bueno, si llegan a cero es un problema después. El balanceo de baterías cada 3 meses, bueno, para el que no tiene balanceador de baterías, como mencionábamos antes. Muy importante revisar siempre descargadores atmosféricos que no se hayan disparado o que no tengan fuga a tierra. Ya me ha pasado descargadores atmosféricos que terminaban fallando de una forma más rara y me generaban de fuga a tierra. Y que los fusibles, bueno, siempre estén buenos. Y también periódicamente es importante revisar el valor de la medición de puesta a tierra. Bueno, con esto terminé, por así decirlo, la primera parte, que es lo que yo quería presentar de instalación, mantenimiento. Lo que sigue es el catálogo de productos. Si me esperan 5 minutos, voy a hacer un pequeño corte y seguimos con el catálogo y preguntas. ¿Le parece bien? Sigue entrando gente que va a ver el catálogo. Ahí me... Perfecto, perfecto. Bueno, dale, volvemos en breve, unos minutos y ya
Ahí voy a resumir esto. Bueno, a ver si se está viendo la presentación. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, em, acá entra una persona más. Entonces, las reglas de nomenclatura que tiene la empresa, acá es bueno, ustedes muchos la conocen, pero vamos a repasarla para los que no. La serie más común y conocida es la serie PV, que es la serie fotovoltaica con, obviamente, con red, batería, cargador de red, cargador solar. PV viene de photovoltaic. Y bueno, después está la serie que puede ser 15, 18, 19. También ustedes conocen hasta la 19 son los de alta frecuencia, los livianos, por así decirlo. Y después ya en la 29, 30, etcétera, son los de baja frecuencia, que son los más pesados y más potencia, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, después habla de la potencia de conversión, voltaje de baterías, y muchas veces van a encontrar algunas letras atrás. En algunos casos tienen algún significado importante, como la L es de bajo voltaje o split phase, y la T, perdón, y la T que es de split phase o de triphase, ¿no? Entonces, cuando encuentran TLB, es que es de trifásico con split phase. LB es que es bajo voltaje y no tiene split phase. Y algunos después se van a encontrarse con algunas siglas que son nombres propios de la serie, específicos para un modelo que no tiene ningún ni significado particular. Después, bueno, está la serie PI, que son inversores puros, que nada más tienen entrada de batería y salida de AC. El clásico inversor que lo vamos a ver más adelante, para embarcación o para vehículo, motorhome. Y después tenemos EP, que es como un inversor más cargador de red. Bueno, y ya pasamos a la serie PH, que es la serie híbrida. Por híbrido me refiero a que inyecta a la red y tiene doble puerto de red, ya sea puerto de backup y puerto de red bidireccional. Y por último, PC, que son los cargadores solares puros MPPT, que es panel y batería, ¿no? Dicho eso, bueno, acá les muestro lo que les decía. Bueno, las series PB18, 19, las más conocidas. Y acá tenemos debajo los más pesados, los de baja frecuencia con transformador. La 36, la 39, la 29, etcétera, ¿no? Esta es la serie PB, la más conocida. La serie P no es muy conocida, algunos sí la conocen. En México, la serie P1500, que no tiene entrada solar. Y después tenemos algunas versiones rackeables, obviamente algunas versiones split phase. Y ya la serie PH. Estos son los equipos que yo les decía que son IP66. Como verán, después se los voy a mostrar más en detalle. Son equipos que la tarjeta electrónica está en un compartimento estanco y tiene conectores de entrada y salida estancos. Entonces, estos son equipos que se pueden instalar a la intemperie o, digamos, son más resistentes. No tienen que estar directamente a la intemperie, necesitan una pequeña techo de protección, pero tienen su gran disipador trasero, entonces trabajan en forma mucho más eficiente con la disipación del calor, no tienen tanto ruido tampoco, son un poco más caros, pero bueno, y además la mayoría son híbridos, excepto el de abajo a la derecha, el PH 5900, que directamente este no tiene batería, este es on-grid puro, como ustedes lo conocen, que inyecta red con su limitador de exportación, obviamente. Pero bueno, la serie de PH es digamos, se puede decir que es la nueva serie de Mast, que ya desde hace un año y medio que está en distribución, y esa onda punta, digamos, la industria, ¿no? Obviamente se van a seguir produciendo equipos con IP21, como la PH 1800, porque siempre va a haber clientes que tengan otros requerimientos de instalación más no tan exigentes. Acá están los PI, los inversores puros, como les decía, hasta 2000 watts. También se siguen vendiendo mucho para embarcaciones y motorhomes. Y estos son los Pausas. cargadores solares en PTT, que también se siguen vendiendo mucho. Y bueno, la empresa los produce. Tenemos dos modelos, con ventilador y sin ventilador, ¿no? El que tiene ventilador es el de la derecha. Pausaste tu pantalla, Julián. ¿Sí? Ah, perdón. No sabía. Bueno, a ver, vamos de nuevo. Sí, sobre todo los inversores híbridos son los que me interesan, que inyectan a la red. Disculpen, no sabía. Bueno, ahí la están viendo. Ya, Sí, bueno, voy rápido, entonces disculpen.
Entonces le estaba mostrando las reglas de nomenclatura. Vamos de nuevo. Y rápidamente, eso es lo que les dije antes. Acá está la serie PB, alta frecuencia arriba, baja frecuencia abajo. La serie EP sin cargador solar. La serie PH, los híbridos. Acá está IP66. Estancos, ahora después los vamos a ver más en detalle. Los de arriba son monofásicos, los de abajo son trifásicos. Eh, el PH11 EU es split phase también. Se puede paralizar. Ahora vamos a ver más luego una tabla con todas las características comparables, comparándolas, quiero decir, perdón. Son cargadores puros con batería y salida alterna. Los cargadores solares, perdón, estos son inversores puros, disculpen. Cargadores solares puros, o sea, solo panel. Las baterías de litio, que muchos de ustedes conocen, como les decía, la serie LP15, que son las que simulan baterías de gel en tamaño y forma. Y ya las baterías con comunicación y display, LP16, LP18, 19, 20, 21, las más famosas, todas paralelizables con comunicación, excepto las LP15, ¿no? Las LP15 no tienen comunicación y son las que necesitan, yo recomiendo un sistema de ecualización o balanceo, por así decirlo, externo, que en el caso de no tenerlo comprado, se le puede hacer una oferta al cliente de hacerlo como un servicio de balanceo semestral, que se puede hacer, bueno, con cargador o con descargas controladas, hay muchas formas, ¿no? O con el dispositivo que les comenté antes, el ecualizador de baterías. Estas baterías vienen 12, 24 y 48, y las LP16 y LP18 vienen 24 y 48. Para ser más preciso, en realidad se les dice a litio, se les dice 25 y 50, porque, bueno, esa es una característica del litio de Must, que usa 16 celdas de 3,5 volt, con lo cual su voltaje final es 57, que es un poco superior a lo que se usa en plomo, que es 56. Entonces, esos son las baterías, y acá está la nueva serie de baterías, la 28, 29 y 30. Esta serie de baterías ya tiene el protocolo de comunicación MAST nuevos, y son las que usan la opción 17 en el inversor para su comunicación CAN, que les había mencionado antes. Igualmente, siguen entendiendo la opción, perdón, el protocolo viejo de MAST, si uno se lo configura, y ahí hay que configurarle el valor cero. Y esto, bueno, muchos de ustedes lo conocen, son los sistemas de almacenamiento All-in-One, ¿no? Con la batería y el inversor todo incorporado en un solo gabinete. Algunos modelos como el HVP 1800HM y el 3000 se pueden modularizar, o sea, se puede ampliar la batería. Por ejemplo, también tenemos el HVP 3300. Estos son de baja frecuencia, los de arriba son de alta frecuencia. Y el HBP 1100, este sí es híbrido, o sea, este puede inyectar a red. Es como el PH 1100 monofásico que les mostré antes, pero ya con su batería dosada, todo en uno, expandible. Este sería uno de los productos más hoy más sofisticados que tenemos. Y ya estamos teniendo algunos modelos de estaciones portátiles, eh, digamos, plug and play, ¿no? Que no tienen configuración, que son de uso directo y también con baterías de 1000 y 1500 watt-horas, como la Eco 181. Eh, Pasemos un poco a las comparaciones de la serie Miro, la de PB18 de 230 volt. Eh, bueno, como les decía, hay algunos modelos que tienen nombre propio, como BPK, BPM, BPM2, donde, bueno, lo que más la principal cambio es que algunos tienen comunicación BMS, algunos soportan trabajar sin batería, acá como verán, y la mayor diferencia está en el voltaje circuito abierto que aceptan. Hoy tenemos también equipos que tienen doble salida. Estos pueden ser los PB19, tanto el EXP como el MEXP, que tienen dos salidas de alterna. Una salida constante, ¿no? Me estoy refiriendo al inversor, salida del inversor. Y después una segunda salida secundaria, que se le puede llamar Smart Load, donde se le puede configurar para que, o sea, como, por ejemplo, ¿no? Que alimentar un calentador de agua cuando hay exceso de energía solar,
O al revés, cortar ciertas cargas críticas, o no, perdón, cortar a ciertas cargas no críticas cuando hay baja batería. Entonces es muy útil para controlar en forma inteligente las cargas, por así decirlo, ¿no? Es configurable en función del porcentaje de batería. Así que este agregado de la salida dual es muy interesante. Y ya yendo a los de bajo voltaje, bueno, muchos de los que ustedes conocen, la mayoría en alto, en lo que es, perdón, bajo voltaje LV, 120 voltios, como verán, la mayoría de los invertores ya son de baja frecuencia, ¿no? Hay pocos de alta. Eso tiene que ver con las corrientes que uno se maneja. Generalmente en baja tensión se maneja más corriente, entonces ya toca utilizar inversores de baja frecuencia, ¿no? Empezando por el P29, el 33, el 36, el 39. La mayoría, bueno, todos tienen comunicación con baterías. No, el único que acepta en este caso comunicación paralela de los de baja frecuencia es el PB39. Eso creo que con algunos de ustedes lo he hablado. Pero en los de alta frecuencia, como el PH11, PB18, casi todos tienen comunicación paralela o opcional al menos. Así que sí, el único que tiene comunicación paralela ya incorporada es el PB18 Prem, para lo que es alta frecuencia, ¿no? Bien. Y ahí terminamos un poco acá, ya pasamos a las preguntas. Si quieren, les termino con las últimas dos tablas de comparación que son las de All-in-One. Estos son salidas que tienen, equipos que tienen salidas tanto obviamente, de AC como de DC. Por ejemplo, los equipos All-in-One más pequeños, los de 1 kW hasta 3 kW, tienen salidas para USB, para 12 volt, como para camping. Este es el listado de acá tienen en verde oscuro los que son de 110. Puede ser el HBP18 OLB o el HBP11 LB. Acá están las capacidades en batería y sus potencias. Todos tienen, la mayoría tienen, soportan monitoreo Wi-Fi, menos la estación portátil pequeña. El único que son, acá miren, la última columna muestra que los dos últimos, como les decía, los HBP11 son los híbridos. Así como eh, el PH11, bueno, esto es lo mismo. El HBP11 son equipos híbridos. Y acá terminamos con la serie HVP. Bueno, todos equipos del IFEPO con voltaje circuito abierto bastante alto. Y bueno, con eso terminamos la presentación. Em, Así que bueno, vamos a dar curso a las preguntas. Calculo que tendrán varias. A ver si acá en el chat me han dejado alguna. Ahí sí, disculpe, ahí no. Ahí recién pude compartir pantalla, voy a dejar de compartir. Entonces sí. Entiendo que todos tienen muchos casos de equipos con algunos problemas. Yo lo que les puedo comentar es que, bueno, tenemos un proceso de garantía para los equipos que tienen 2 años a partir de su fecha digamos, de ingreso a México. Em, Depende después de cada distribuidor, el tiempo de garantía depende, digamos, del distribuidor, ¿no? Nosotros de fábrica tenemos 2 años y la garantía es sobre las partes que se pueden enviar, digamos, en un plazo, depende, digamos, si es por avión o barco, relativamente corto, no sé, entre 15 o hasta 60 días, depende si está en stock la tarjeta que hace falta reemplazar. Tenemos manuales de mantenimiento de muchos equipos para poder identificar las tarjetas y cambiarlas. Y también, bueno, soporte directo con ingenieros y de investigación y desarrollo de China. Eso también se los puedo ofrecer. Así que bueno, si alguno quiere empezar con alguna pregunta, bienvenido sea. Hay una primera pregunta que me están diciendo, algunos inversores se pueden sobredimensionar en determinado porcentaje fotovoltaico. Esta marca, ¿en qué porcentaje se puede sobredimensionar? A ver, yo, digamos, no recomiendo sobredimensionar. El porcentaje sería cero, o sea, no lo recomiendo para todo lo que es equipo off-grid y para todo lo que es de poca potencia, ¿no? 1, 2, 3 kW. Generalmente son equipos que tienen hasta 2000 watts de potencia solar.
Pero sí lo que pueden sobredimensionar o tener en cuenta son las pérdidas de su sistema solar, haciendo alguna simulación, considerando que si uno, por ejemplo, le pone 1000 watts de paneles, saber que eso va a trabajar 800 watts. Y bueno, y si el equipo soportaba 1000 watts de paneles y ustedes le están entregando 800, va a andar. Entonces, si quieren llevarlo al límite, el equipo va a funcionar, pero recuerden que hay condiciones en las cuales los paneles pueden eh, s- eh, aumentar su potencia en forma bastante considerable, como bajo temperatura o alta radiación solar. Lo que sí, en donde sí se puede sobredimensionar la cantidad, o sea, la potencia solar es en los equipos híbridos y on-grid. Por ejemplo, un equipo híbrido de 10 kilowatts soporta 12 kilowatts de paneles. Eso es un- entonces, en esos equipos sí es posible hacer un DC-AC ratio de 1,2, 1,3 en los equipos híbridos y on-grid. Espero que haya servido la respuesta. Acá estoy viendo otra pregunta. En el caso de cargas inductivas, ¿de dónde se toma la corriente de arranque? ¿De las baterías directamente o puede tomar de paneles y de red también? El pico de arranque en las cargas inductivas, en rigor, la toma de la energía electromagnética almacenada en el toroide. Pero una vez superado el pico inicial de los primeros picosegundos, sí, la corriente va a venir de la fuente a la que esté conectada el inversor. Si el inversor está en bypass, va a venir de la red, y si el inversor está en lo que se llama en modo off-grid, va a venir tanto de los paneles como de la batería. O sea, va a tomar la energía de lo que se llama el bus interno. El bus interno de voltaje es un bus de voltaje de 400 voltios que es mantenido así tanto por la batería como por los paneles. No sé si eso responde a la pregunta. Hay modelos de equipos, sí, perdón, para completar, hay algunos modelos de equipos que pueden tomar energía de la red y de los paneles solares al mismo tiempo, pero son pocos. Uno que lo hace es el PV39 y otros son los que tienen la versión Pro, por así decirlo. Acá estoy leyendo otra pregunta. Ingeniero, a los inversores se les puede abrir los parámetros, porque en algunos lugares, en proveedores CFE Energía, de más o menos casos, voltios. Se refiere a los parámetros de la red. Bueno, la opción 2 de configuración del equipo es, la opción 2 de configuración del equipo justamente son los parámetros de trabajo del equipo en cuanto a su tolerancia de red. ¿Está bien? Entonces, ahí van a encontrar en algunos modelos cuatro opciones y en algunos modelos dos, y van a ver que el cambio de esa opción les permite tolerar más o menos voltaje de entrada. Por ejemplo, hay una opción que se llama la opción UPS que tolera muy poco voltaje mínimo. Ya directamente, por ejemplo, hablando de un sistema de red de 220 voltios, en 190 se pasa a baterías, o sea, tolera muy poca baja tensión de red. Y después tenemos opciones como la opción generador, que tolera casi un rango muy, muy amplio de tensiones de red. Espero que esa sea la pregunta. Después, denme un segundo que acá me están levantando la mano. Sí, de Alejandro. Hola, ¿qué tal? Me encuentro en México y aquí hay pocos productos según lo que nos mostraste, pues para integrar. Tenemos aquí el PB 333048 TLB. Mi Sí. pregunta puntual es, ¿podemos hacer una microred trifásica con este producto? Eh, la respuesta es que la versión PB33 no se puede paralelizar, así que la respuesta es no. La única que te va a servir es el PB39. Y se puede armar una microred trifásica. El único detalle es que hoy en día la única red que te puedo ofrecer con ese equipo es trifásica 380. Uf, si es que aquí tenemos 220. Te va a tocar poner un transformador de aislación 380 207, pero prontamente lo vamos a armar porque, bueno, el PB39 es split phase, tiene dos salidas, o sea, L1 y L2, y lo que se va a hacer a futuro es conectar todos los neutros de tres equipos para armar una salida estrella doble, por así decirlo. ¿Está Ok, bien? gracias.
a futuro, sí, eso se está por hacer. Lo que sí tenemos, por ahora, trifásico 207 voltios, no tenemos nada disponible a corto plazo, o sea, está a corto plazo se va a sacar, pero porque entendemos la necesidad. Pero hoy sí, para paralizar equipos de baja frecuencia tenemos el PB39. De alta frecuencia tenemos el PB19, hay varios. Así que bueno, no sé si, a ver, voy a seguir con las preguntas acá del chat. Rob pregunta, ¿el consumo en stand-by de los inversores de baja frecuencia que no están perdón, el consumo en stand-by de los inversores de baja frecuencia que no es tan alto el consumo? Eh, Ahí no sé si entendí la pregunta, pero te puedo hablar de la eficiencia de los equipos. Los equipos obviamente de alta frecuencia son más eficientes y tienen una curva de eficiencia que no es constante, pero puede llegar a un máximo de 98 y como muy malo puede estar en 90. Esos son los equipos de alta frecuencia, los PB18, 19. En los de baja frecuencia, la eficiencia es menor. Son curvas que pueden llegar hasta el 85% y pueden ser tan malas como 70%. Depende de la condición, de temperatura externa, condición de trabajo, potencia, pico, etcétera. Espero que sirva la respuesta, Rob. Ahora paso a un señor que nos pregunta, ¿qué tal? Buen día, tenemos un proyecto en puerta. Vimos en alguna publicidad de la marca que los equipos se pueden ver, configurar como en paralelo. Eh, el voltaje del sistema debe ser trifásico. Si están considerando los tres inversores cargador PV39, ¿se puede con este modelo? No, respondí recién esto. No, tiene que ser el PV39 y, y puede ser 240, 300, 380 lo que se puede hacer. Bueno, la misma pregunta de David. El PV39, David, es el PV39 de 120/48, por ejemplo. Eh, TLB. Em, no sé si hay alguno más. A ver, ahí te respondí. Bueno, no sé si hay uno. Ahí sí, ahí están escribiendo una cuestión más. Tenemos unos minutos más. La idea tampoco es extendernos toda la mañana. Entiendo que ya son las 11 de la mañana, 11:30 ya. Compatibilidad con baterías. Bueno, esta es una buena pregunta. Tengo una tabla acá que les puedo llegar a mostrar, a ver si la encuentro. Tenemos compatibilidad con baterías Growatt, GoodWe, un montón. A ver si encuentro acá un segundo, el listado de compatibilidades. Pero bueno, para las baterías que no sean compatibles, me refiero a baterías de alguna marca quizás no tan común, lo que les puedo ofrecer, digamos, es que averigüe con el proveedor de la batería si esa batería tiene protocolo PylonTech, que es uno de los protocolos más comunes, y todos los inversores más pueden configurarse con protocolo PylonTech, y generalmente es el protocolo que nos termina sirviendo para hacer compatible la batería con el inversor, ¿no? A ver si acá encontré una tabla de compatibilidades. Un minuto. Sí, acá la tengo, está abriendo. Bueno, a ver, acá tengo otra pregunta. Un minuto. El controlador PC18 solar. Bien. Acá me escribieron varios. Bueno, ahí respondí las baterías. Ahí les muestro. Les voy respondiendo. Sí, tenemos equipos IP65. Es la serie PH. PH11 es IP65. ¿Está bien? Después, ahí les comparto las baterías compatibles. El webinar se los voy a pasar a la gente acá de marketing de distribuidora solar. Está bien, todos los que tengan problemas se van a tener que contactar conmigo. Ahora, digamos, los vemos, pero les puedo asegurar que he conectado infinidad de baterías con la marca más. A ver si acá encontré el listado de compatibilidad. Me dan un segundo, se los muestro.
lo más importante es que cuando quieran hacer este trabajo de conectar su inversor con alguna batería, tener siempre a mano el manual de baterías para ver justamente si a la batería se le puede configurar el protocolo PylonTech. ¿Está bien? Miren, les voy a compartir un segundo mi pantalla de nuevo. Bien, no sé si ahí la están viendo. Bueno, tenemos, como les decía, por ejemplo, la serie P18 y 36 se le puede poner batería obviamente Must, es la opción cero. Eh, el nuevo versión protocolo Must, la opción 17, pero acá, bueno, tienen Pylon Tech, hay que ponerle el valor 8, Goodway, hay que ponerle el valor 4. GrowWatt, estoy seguro, y lo he hecho, trabaja con el mismo protocolo que Pylon Tech, entonces sería la opción 8 y tenemos varios más que acá no están listados, pero esto es un resumen, ¿no? Y acá tenemos otro ejemplo para GDPB33, que es la que ustedes más usan. Tenemos Dyne, Slay Power, Goodway, Ultracer, Lux Power, Growwatt, Voltronic. Acá tenemos Growwatt Can. Así que ahí en PB33 hay que poner el valor 10. Siempre estoy hablando de la opción 41, ¿no? Del inversor. Espero que esto que les sirva. Esto se los voy a pasar en la presentación o me lo pueden consultar, no hay problema. Eh, bueno, esa es la lista, está la lista y va a ir acompañado de la presentación que hoy vieron. Correcto, sí, ustedes deben comunicarse. El correo, el número de contacto se lo pueden pedir al distribuidor. Ellos van a concentrar los llamados y después, obviamente, me van a derivar conmigo y si es necesario van a tener una reunión con... Pueden tener un meeting, una asistencia directa de mi parte, eso no hay problema. Para acá hay un señor que dice que no ha podido arrancar un sistema desde hace 3 meses. Eh, por eso, tengamos la idea de este webinar, más que nada, era conocernos y saber, digamos, que está disponible la asistencia. Siempre es importante para poder recibir asistencia recopilar la siguiente información. Tener la foto de la etiqueta del producto, ¿no? Si es posible, ir firmando un video de la configuración que tiene hecha el inversor, la batería, para tener un mayor contexto posible. Y siempre, digamos, que haya dudas respecto de cómo hacer funcionar un sistema, hay que volver a lo básico. Lo básico que es arrancar el inversor con la batería y nada más. O sea, después se le conecta la red, los paneles solares, las cargas, pero el inversor tiene que arrancar solo con la batería. Si eso está bien, ahí pasamos a la siguiente etapa, que es ver la configuración y lo demás. Pero si directamente con batería un equipo no arranca, bueno, habrá que ver si la batería está buena, tomar algún video o una medición de la batería en el momento del arranque. Entonces, esto es un conjunto de cosas que tienen que funcionar las dos, ¿no? Entonces, a veces se desconfía de la batería o del inversor y no se sabe. Bueno, siempre hay que arrancar por la prueba más sencilla y ahí identificar dónde está el problema, si en la batería o en el inversor. Y recién ahí, bueno, pasar a la configuración, etcétera. Si alguno tiene alguna pregunta más, a su disposición, ¿qué más les puedo ir comentando? A ver, tengo acá Eh, tenemos algunos software también de laboratorio que permiten hacer diagnóstico tanto de la batería como de los inversores. Acá tenía justamente la compatibilidad de inversores. Sí, no sé si alguno tiene alguna pregunta más. Yo, por ahora. Eh, Después, bueno, tengo un curso más, digamos, más específico para gente de laboratorio, y lo podemos hacer para la próxima o para ahora. Ah, sí, yo recordé lo que quería mostrar. Muchos me han preguntado sobre la configuración del Datalogger. Entonces, si me permiten, podemos ver un video del Datalogger, cómo se configura, y con eso, si queda alguna duda, la cubrimos, si no, ya terminamos con esto. Un minuto, ahí les comparto mi pantalla. A ver, ¿dónde está? Bien. Bueno, este es un pequeño video de configuración del Datalogger Wi-Fi.
Perdón, ¿eh? A ver si, dígame si se ve bien, cualquier cosa. Ahí, bueno. Uno entra a la aplicación y se pone a escanear por Bluetooth, tiene que tener los permisos Bluetooth configurados para que la app los pueda utilizar. Y ahí lo primero que nos pregunta la aplicación es a qué Wi-Fi lo vamos a conectar. Ahí uno tiene que seleccionar el listado, o sea, tiene que refrescar el listado de Wi-Fi disponibles. Y es importante tener que funciona nada más con Wi-Fi 2.4 GB, no de 5 GHz. Ahí ya él, digamos, readquirió el listado se ve que no le aparecía el Wi-Fi suyo. Ahí está, ahí le puse el Wi-Fi del iPhone. Ahí se ve que justo. Entonces, ahí una vez que uno le pone la contraseña, se pone a configurar la red Wi-Fi. Es importante que el data logger tenga, después de finalizar todo el proceso, tenga las cuatro luces encendidas. La primera luz es de alimentación, de power. La segunda luz es de comunicación con el inversor y el data logger, esa comunicación que se hace por USB. La tercera y cuarta luz ya son comunicaciones con el router Wi-Fi y con el servidor en China. Después de la configuración, inmediatamente puede que el data logger dé algún error de comunicación entre el dispositivo y el data logger, pero eso después de reingresar y refrescar se soluciona. ¿Ves? Él acá, digamos, va para atrás, va a devices y tiene el dispositivo este agregado donde él ya, digamos, ahora se le refresca la pantalla y lo ve online. Ven, ahí está, entró y salió y lo ve online. Digamos, la app tiene algunas cuestiones no muy intuitivas para su configuración inicial, pero bueno, funciona. Prontamente lo que sí les puedo comunicar es que ya la empresa tiene en desarrollo su aplicación propia, ya hace un año y medio, y la están terminando de adaptar para ya dejar de depender de este distribuidor que se usa en varios inversores. Así que bueno, eso por un lado. Ahí ya él puede entrar al inversor y ver todos digamos, puede controlarlo inclusive, se pueden cambiar opciones, hay que leer lo que uno quiere modificar y después escribirlo, ¿no? O puede presionar One Click Read y leer todos los parámetros juntos. Así que bueno, eso es un poco el video que les quería mostrar. Bien, a ver si uno existe más. No, bueno, por ahora no veo, no escucho más preguntas. Em, ¿Alguna pregunta más? Yo creo que cubrí la mayoría, digamos, hay un montón de cosas para mostrar. También tengo, digamos, un curso, como les decía, sobre reparación y identificación de las distintas tarjetas de un inversor, ¿no? No sé si les ha tocado abrir uno, pero bueno, la idea es poder colaborar, digamos, en todo lo que es postventa, sobre todo para los inversores que se pueden solucionar fácil y de tratar, digamos, de devolver los operativos de nuevo, ¿no? Y no dejar al cliente sin inversor sin andar mucho tiempo, básicamente. Bueno, estoy repasando acá las preguntas, no veo ninguna más por ahora. Bueno, ya entonces agradezco a todos su tiempo, haber venido. Eh, digamos, pueden solicitar en mi contacto eh, con la gente, digamos, de Mayorista Solar. Y bueno, cualquier cosa estoy a su disposición. ¿Alguno más? Gracias, gracias, buen día. Bueno, bueno, estamos en contacto. Un gusto. Hasta luego. Gracias, Julián. Un placer.